locos por acudir. Y además que no acude cualquier cosa, porque yo desde que vengo, desde que estoy aquí entre ustedes, y con los que he tenido la suerte y la satisfacción de tener una proximidad, veo que hay gente de mucha talla. Primero, buenas personas, me parece. Y luego, segundo, que tienen unas cualidades artísticas muy grandes. Me están sorprendiendo positivamente uno tras otro. Es una satisfacción muy grande para mí poder vivir entre tantas personas cultas. Y lo digo de verdad, no regalo oídos a nadie. Y esto hace falta que podamos seguir mucho tiempo. Las cosas, estas realidades deben prolongarse en el tiempo. Y como sé que Soledad tiene mucha prisa, no es que me esté achuchando, pero yo noto, mueve los papeles con mucha rapidez porque tiene afán naturalmente de intervenir, porque luego los tiempos pasan. Que quiere ir al fútbol. Y al final seguramente él no va a poder ver al Real Madrid contra Fuenlabrada. Y bueno, no sé. Que bienvenidos a Centro Asturiano, que lo vemos muchas veces, y ahora estamos a lo que diga Soledad. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos amigos. Pues igualmente os digo bienvenidos al Centro Asturiano y por supuesto agradecemos siempre encarecidamente vuestra asistencia, vuestra presencia, vuestro tiempo y vuestra colaboración subiendo a este micrófono para decir y dar pues lo mejor que tenemos todos, la poesía, ese sentimiento que nos invade y que nos hace movernos cada día, recitando, creando y bueno, en fin. La poesía parece que rige nuestras vidas, sobre todo las de todos nosotros, los que estamos aquí y los que solemos ir a otras tertulias, que también hay aquí muchos que llevan tertulias, como tenemos a Félix Martín Franco, que lleva la tertulia del Atelier los últimos lunes, no los cuartos, como este, los últimos. ¿Y a quién más tenemos allí? A José María García, que colabora en la de la Casa de Salamanca, con Paco Jiménez Ballesteros, y hay algunos más, pero yo ahora mismo no recuerdo. Y bien, vamos a comenzar, y yo, pues, doy a elegir el que quiera salir en primer lugar, que salga a este micrófono y nos diga lo que no, el artista va a salir en segundo lugar, que el mes pasado salió la primera. Fue un comienzo de lujo. ¿Quién quiere salir? A ver. ¿Tú, Félix? Salgo, buenas tardes, salgo como los políticos, por alusiones. Me han citado. Bueno, como muchos sabemos, este año 2017 se ha cumplido el centenario del nacimiento de Gloria Fuertes y ayer precisamente se cumplían 19 años del fallecimiento de la gran poeta. Entonces la tertulia del Atelier pues se la dedicamos completamente a ella. Y yo, siento por los que estuvisteis ayer, voy a volver a leer la oración de Gloria Fuertes, que la leí ayer, y luego un poema mío. Que estás en la tierra, Padre nuestro, que te siento en la púa del pino, en el torso azul del obrero, en la niña que borda curvada la espalda, mezclando el hilo con su dedo. Padre nuestro que estás en la tierra, en el surco, en el huerto, en la mina, en el puerto, en el cine, en el vino, en la casa del médico. Padre nuestro que estás en la tierra, donde tienes tu gloria y tu infierno y tu limbo. Padre nuestro que estás en los cafés, donde los pudientes beben su refresco. Padre nuestro que estás en la tierra, en un banco del retiro,
leyendo. Eres ese viejo que da migas de pan a los pájaros del paseo. Padre nuestro que estás en la tierra, en la cigarra, en el beso, en la espiga, en el pecho de todos los que son buenos. Padre que habitas en cualquier sitio, Dios que penetras en cualquier hueco, tú que quitas la angustia, que estás en la tierra, Padre nuestro que sí que te vemos, los que luego hemos de vernos donde sea, y allí también en el cielo. Una frase que escuché ayer que no conocía de Gloria Fuertes: hacer poesía es una forma de rezar. Entonces, este es de mi último poemario, que a lo mejor os da hoy el rollo en unos meses. Hemorragia. Es muy distante a lo que hemos leído. El cristal, como el teclado de un piano de jabón, va deshaciendo la tarde, entre el rocío de nuestros labios cansados. Resbalan gotas de pasión por el ondulado horizonte de tu piel. Me acomodo y reposo mi cabeza en tus caderas ladeadas. Muerdo, ligo, acaricio suavemente el borde de tus cristales. No temo el corte, tampoco desangrarme cerca de ti. Pintar en rojo carmesí tus púlidos vértices de mujer. Ver deslizar mi sangre recién destilada por muslos, nalgas y caderas será el delirante triunfo sobre la lascivia y el pecado. Cauce inaudito para un amante huido en busca del oasis final. Él, sin tú, que no tiene vuelta atrás. ¿Dónde acabar los días sedientos, desangrado ante el altar de tu anhelo? Suspirante dama, hoy compartes mi territorio por las frías calles del invierno. Muchas gracias. He pensado que vamos a hacerlo siempre así. El primero que quiera salir va a tener eso, va a decir todos, va a tener ese premio. Y he olvidado decir antes algo que quería, pero bueno, y es que agradecemos infinitamente a Andrés, presidente adjunto, nuestro querido presidente adjunto, que esté aquí acompañándonos cada martes, cada cuarto martes de mes aquí con nosotros, y que sea uno más que también sale a decir un poema, porque no está entre sus cargos esto, él lo hace porque quiere y porque le gusta. Y ya le escribí un mensaje ayer y le dije que algún día le haremos un homenaje a él, y pido un aplauso para él. No lo creáis esto, ¿eh? No lo creemos, no lo creemos. Esto la he presionado yo para que no Algo, dale a la guitarra un poquito, cielo. Bueno, el amor bueno, esto es de, como somos todos de una edad parecida, que jugaba con la misma época, esto era de la comedia Rumbo que estrenó Tina Gasco y Fernando Barranada, que a alguno le a Tina Gasco esta vida de mi época. Paquita Tomás, todo el honor de que esté aquí, porque es una artista tan grande como es humanamente, que es una delicia. Gracias. Ya está. Pero un momento que voy a decir de ti. Conchita Cruz, para quien no la conozca, pues es conocidísima en los círculos poéticos. Ella ha sido bailarina profesional toda la vida junto a su marido, y era un grupo lo que llevaban actuando por toda España, Europa y Latinoamérica. Y ahora es, bueno, también ha sido rapsoda siempre, pero su profesión bailarina. Y viene acompañada de Paquita Tomás, que, bueno, yo me metí en internet hace unos meses y vi películas de ella cantando y bailando, bueno, profesionalmente, por supuesto, películas maravillosas, en donde guapísima y joven está bailando y cantando. Así que, pues, voy a pedir otro aplauso para... No, muy merecido este aplauso.
causa tu trayectoria artística de toda tu vida? Larga, muy larga. Larga. Ahora viene la edad. Voy a hacer 90 años. 90 años. No los tengo, pero los voy a hacer. Los va a hacer, pero luego la miráis de frente porque no lo parece. Nadie lo diría. ¿Qué estás hablando, guitarra? ¿Qué murmuras de cariños, de llantos en las tinieblas y de celos escondidos? ¿Qué puedes tú a mí contarme que no haya dicho yo a gritos? No sabes que estoy queriendo con todos mis 5 sentidos, que tengo mi voluntad expresa dentro de un castillo y el corazón amarrado sobre un potro de delirio donde lo atormentan ducas que no están en los escritos. El lucero de la tarde que ama de noche contigo, los cristales de la fuente, la sombra del patinillo, el nardo y la hierbabuena, seguimos y seguimos, la sombra del cristal y los postigos, las mujeres de la calle, la rosa de los chinos, la mujer que vende flores y el perro del cielecito, todos saben mi romance, de la cruz al estribillo, que estoy queriendo a un gitano con todos mis 5 sentidos. Ay, guitarra sanzonda, campana de los suspiros, torre de todos los ayes, ¿por qué no escuchaste el mío si te lo dije 100 veces, en 100 cantares distintos? Bordado en mi enagua blanca, en mis pañuelos de hilo, en mis sábanas de encaje, en los lazos de vestido, calofrío en mi cintura y en la boca fuego vivo, tengo el nombre de un gitano, caballero y renegrido, que estoy queriendo y queriendo con todos mis 5 sentidos. El vendaval del querer me lleva en su remolino. Lo quiero de madrugada, cuando se despeina el trigo y anda la brisa desnuda debajo de los olivos. Lo quiero al atardecer, cuando se callan los niños y las mositas esperan en sus balcones dormidos. Lo quiero cuando la luna salta al verde de los pinos y va de estrella al lucero, tirando plata en el río. Lo quiero de 1000 maneras, lo quiero por 2 estilos, y aunque la ley pregonara mi querer como un delito, y aunque la muerte en la hoguera me dieran como castigo, yo he de quererlo y quererlo por los siglos de los siglos. No digas nada, guitarra, ¿qué va a hablar de guitarra? De gloria ni de martirio, si estoy queriendo a un gitano con todos mis 5 sentidos. ¡Ale, ale! Carlos, ¿quieres salir? Introito de diciembre. Como alguien que desde más allá de los cincelados palacios de la memoria llega con las últimas luces del día y junto al fuego, mientras cunde la nieve que hace imposibles los regresos, habla en un idioma extraño, de una vida muy plena, donde perdió su corazón, y sus palabras despiertan la desconfianza o la indiferencia de aquellos que le escuchan, sin entender su lengua de poeta. Así hablo yo esta tarde, entre la soledad de un mundo amedrentado y hermoso, como un paladín agonizante, con la esperanza casi muerta de que si acaso me oye alguien de entre mis amigos, entienda estos versos, donde el amor ha puesto sus racimos incesantes y le sirvan para algo, y siempre. A mi primo Miguel Dors, el mejor poeta de estos tiempos. Cosas que no aguanto en un poema, que suceda en Oriente Medio, que pretenda ser original y nuevo, que hable de un amor perdido o de hojas en otoño, o de alguien muerto,
que lleve puntos suspensivos al final del verso, que abuse del azul o también del blanco o del negro, que quiera emular a Jaime Gil de Viedma, que le pueda gustar a Luis Alberto de Cuenca o incluso a Luis Antonio de Villena, que esté escrito en pareados, que sea bueno pero no sea mío. Gladys, ¿quieres salir? Voy yo. ¿Vienes tú? ¿Sí? ¿También vienes? Buenas tardes. Buenas tardes. Peluchi Zambrano. Somos mejor, y a ver. De Luis Alberto de Cuenca. El desayuno. Es un monólogo pequeño. Me gustas cuando dices tonterías, cuando metes la pata, cuando mientes, cuando te vas de compras con tu madre y llego tarde al cine por tu culpa. Me gustas más cuando es mi cumpleaños y me cubres de besos y de tartas, o cuando eres feliz y se te nota, o cuando eres genial con un detalle que lo resume todo, o cuando mientes, o cuando ríes. Tu risa es una ducha en el infierno. O cuando me perdonas un olvido. Pero aún me gustas más. Tanto que casi no puedo resistir lo que me gustas. Cuando llena de vida te despiertas y lo primero que haces es decirme: tengo un hambre feroz esta mañana. Quiero empezar contigo el desayuno. Bien. Gladys López. A Gladys la conocí esta semana en un acto muy importante que se hizo. ¿Cómo se llamaba? Foro Internacional. El Foro Internacional. Ah, sí, lo mío es el Foro Internacional de Arte y Literatura, Puente de Palabras del Mercosur. Y un libro que hacemos, que está en la bolsita, que se llama Puente de Palabras. Y damos en el 2018 el número 15, Puente de Palabras 15. Están todos invitados a participar. Mi mail es Gladys con YS López Pianesi y @gmail.com. Yo ahora lo dejo. Luego me lo dejas y yo lo pongo. Y cualquier cosa pueden mandarme una poesía hasta 30 versos o un relato de 2 páginas o una imagen para tapa de libro hasta el 10 de diciembre con asunto concurso en mi mail. Cuando yo les respondo, aunque lleguemos al 20 de diciembre, igual lo acepto porque son unos días más por el correo postal, porque hay gente que la manda por correo postal. Pero yo les respondo que están concursando. En el mes de enero, finales, el jurado me entrega los resultados y pongo todos los trabajos que se publican. Casi todos, por supuesto, son buenos. Hay premios, pero los otros también salen publicados en la antología.
¿Has traído algún papel informativo? Bueno, no, pero enseguida te lo hago. Para darlo y porque si no, pues no se recuerda. Bueno, no hay que decir que Gladys es argentina, ¿no? Hemos recogido el tono. Soy argentina. Y está de visita en Madrid hasta el día 1 que vuelve a su país. Pues bienvenida al Centro Asturiano, Gladys, y vamos a escucharte. Muchas gracias, es un honor. Cuando me invitaste dije, yo no puedo faltar. Allí estaré presente en el Centro Asturiano. También es un honor para nosotros. Yo voy a leer una poesía porque ayer estuve con Félix y Gloria Fuertes me hizo acordar a una mujer a la que se le hizo un homenaje el año pasado en Colombia, Mari Grueso Romero. Y fue maravilloso porque en una jornada así y de improviso apareció Mari Grueso Romero y la escuchamos recitar, bueno, increíble. Una mujer gorda así, negra, maravillosa. Y esta es la poesía que yo hice para el encuentro de poesía negra y cantos ancestrales que se hizo en Cartagena de Indias en el 2016. Mujeres cartageneras, homenaje a Mari Grueso Romero, más allá de tu lira. Querida hermana, nos une la misma vocación, defender la vida y la educación para todos. ¿Qué nos diferencia? ¿El color de la piel? ¿Quién dice que esto nos diferencia? Si pensamos y sentimos las mismas inquietudes, ¿quién lo dice? El que quiere excluirnos, el que desea la violencia. Tú, raza negra, yo soy trigueña. ¿De qué raza soy? Mezcla de blanca y misterio. Tantas invasiones en una Europa conquistada y reconquistada. ¿Quién garantiza la pureza de sangre? ¿Los conquistados o los conquistadores? ¿De quién es la culpa? ¿De no ser racialmente puro? ¿Del sol que brilla con sus rayos UV aquí o allá? Lazos de hermandad nos atraviesan. El destino nos une. Ambas queremos defender la vida, la palabra, la dicción, el lenguaje en sus formas. Vos y tu pueblo defienden la oralidad y la grafía. La escritura caminó más lentamente antes aquí. Le llegó después, pero vuestros ademanes suplen con creces la grafía. Tus poemas hablan de poesía como terapia de vida. Así nacieron tus versos, curaron tu dolor y creció la poeta. Tu verso simple y cotidiano dio vida a tus libros educando. Dice ser mitad de agua de coco y mares de fantasía. Mueves tu cuerpo con ritmo cordial, cola y caderas al son de los tambores. Eres sirena cantando a Ulises. Resurges en tus cuentos para niños y el universo sonríe. Llegaste rápidamente a la sociedad colombiana. Eclipse de luna y sol. Todos te aman y te siguen. Das y diste lecciones de vida permanentemente. Lecciones de pedagogía. Maestra de alma y de convicción. Voluntad inquebrantable en defensa de tu raza negra. Para ti mi homenaje en este día de septiembre del año 2016. Mi presente te enaltece, más allá de tu lira al son de los tambores. Gracias. Muchas gracias. Y esta es la medalla de mi país, no, de mi país y de
nuestro ciclo, o Círculo Internacional, el monumento a la bandera, porque yo soy de Rosario, una de las banderas que tenemos un monumento muy importante, uno de los principales monumentos nacionales a la bandera, y aquí dice Libro Puente de Palabras. Permiso. Muchas gracias. Gladys, muchísimas gracias por este libro. Como te comenté, mi madre, pues yo tengo alguna relación con Argentina. Mi madre nació allí, en uno de los viajes de mis abuelos en Mendoza. Gracias. Este es el libro, perdone, que vos me preguntabas. Este es el libro que hacemos. Este es el número 14, el último que publicamos. El concurso es tapa de libro y después tenemos concurso infantil hasta 15 años y poesía y cuento adultos, sin límite de edad. Muy bien, pues ya después damos las bases del concurso. Se nos va el tiempo, sí. María Jesús, ¿quieres salir? Piedad Useros, después. Después de Pilar, Marisel, tú. Después de esta vez, María Jesús, te escuchamos. Muerto de amor. No lo sabe mi brazo, ni mi pierna, ni el hilo de mi voz, ni mi cintura, ni lo sabe la luna que está interna en mi canción de amor y calentura. Y yo estoy muerta, sí, como una tierna flor, como una gacela tendida en la llanura, como el agua redonda en la cisterna, como un perro de amarilla tinta. Y hoy, que es corto, Señor, he paseado mi cadáver de amor iluminado como un espantapájaros siniestro. La gente sin asombro me ha mirado y nadie el sombrero se ha quitado para rezarme un triste Padre Nuestro. Piedad Useros. Buenas tardes. Y Alberto Cortés, el vino. Sí, señor, sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla, que debería salir cuando el hombre bebe agua. Va buscando pecho adentro por los senderos del alma y los va poniendo voces y los va haciendo palabras. A veces saca una pena que por ser pena es amarga. Sobre su palco de fuego la pone a bailar descalza. Baila y bailando se crece hasta que el vino se acaba. Y entonces vuelve la pena a ser silencio del alma. Sí, señor, el vino puede sacar cosas que el hombre se calla, cosas que queman por dentro, cosas que pudren el alma, los que bajan los ojos de los que esconden la cara. El vino entonces libera la valentía encerrada y los disfraza de machos, como por si fueran magia. Y entonces son bravucones, hasta que el vino se acaba. Pues del matón al cobarde solo media la resaca. Sí, señor, el vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Cambia el prisma de las cosas cuando más les hace falta. Y los que llevan sus culpas como una cruz a la espalda. La impura se siente pura, como cuando era muchacha, y el astado recatea la medida de su drama.
y todo tiene color de castidad simulada. Pues siempre acaban el vino los dos en la misma cama. Sí, señor, el vino puede sacar cosas que el hombre se calla, pero qué lindo es el vino, el que se bebe en la casa, del que está limpio por dentro y tiene brillando el alma, que nunca le falta el pulso cuando pulsa una guitarra, que no le falta un amigo ni noches para gastarlas, que cuando tiene un pecado siempre se siente en la cara, que bebe el agua por vino y bebe el agua por agua. María José Prieto, ¿quieres salir por el tiempo? ¿Estás dispuesta ya? Sí. ¿Sí? María José, después tú. María José. Maricel. ¿No he puesto nada? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que me dijo que le grabara, pero no... ¿Cómo va? Que no está puesto para grabar. Que no está puesto para grabar. Dale acá, Sebastián, detrás, dale. Tienes que dar al vídeo. Voy a cantar la canción del Señor de Patricia. Era una rosa que no jardín, blanca fea de vasto amor, por un ruiseñor. Mientras que un zángano zumbador a enamorarla desde el panal, todas las tardes venía el rosal. Y al ver la rosa que el ruiseñor amor sentía por otra flor, al zángano infeliz, cuando venía la rosa decía: este ruiseñor soberbio y catalán, cuando tú no estás, Señor, en el jardín, viene a mi rosal, y en esta rama me dice que me ama, me dice que me ama, me dice
Eduardo que el piano se puede poner para su uso. Déjalo, si no, déjalo para el próximo día, no te preocupes. No, si estás aquí y puede ser, pues... María José, pues sube aquí y ahora cuando termine el juego comienzas. Después, a ver, hay una señora detrás de ti, Félix, esta señora. ¿Va a decirnos algo? Sí, sí. Voy a decir una fábula, que me gusta mucho. Una fábula. ¿Cómo se llama? María Aurora. ¿Cómo? María Aurora. María Aurora. Pues después de María José, María Aurora y después José Rey. Si no... Muchas gracias, Eduardo. Vamos. Pues buenas tardes. Yo quería leer un poema mío de mi libro que se titula Un rayo de luz y que es a base de cuartetas asonantadas. El poema se titula La fuerza del viento porque el viento es símbolo, un símbolo positivo y símbolo también de los avatares que nos ocurren en la vida. La cuarteta está sonantada, pues tiene metáforas sinestésicas y muchos adjetivos sensoriales que están relacionados con el color y la naturaleza. Bueno, pues voy a empezar. El viento me trae recuerdos azules y de oro blanco. El viento alado y silbante, con su húmeda y fría mano, y esparce suave caricia en mi faz y mi mirada, y alimenta pensamientos de genios y de hadas claras. Cuando me dejo llevar por la dulzura del viento, me diluyo en una nube llena de miel y silencio. El viento gime con tibia lágrima de otro tiempo y recuerda amores tristes que pasaron y que han muerto. El viento exultante pone una cara esperanzada, llena de vida y azúcar, llena de sol y de gracia. Quisiera mirar al viento y disolverme en su arista para ser libre paloma en su fría y clara brisa. Camino, si quieres. Bueno, ¿voy yo? Ay, perdona, sí. Ay, es verdad. Disculpa. María Aurora y después José Rey. María Aurora. Como me gustan mucho las fábulas, voy a decir una fábula que casualmente sé hace muchísimos años cuando era una niña, que es el burro flautista. Esta fabulilla, salga bien o mal, que hoy voy a contar, me ha salido por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pastaba un borrico por casualidad. Una flauta en ellos abrió que un zagal se dejó olvidado por casualidad. Acercóse a olerla el dicho animal y dio un resoplido por casualidad. En la flauta al aire llegó a penetrar y sonó la flauta por casualidad. ¡Hoy! Dijo el borrico, ¡qué bien sé tocar! Y dirán que es mala la música asnal. Sin reglas del arte, borriquitos hay, que una vez aciertan por casualidad. José, vamos a escuchar. Bueno, pues es un poema de mi cuarto libro titulado Anocheceres con luna. Buenas noches. Anocheceres con luna, y se lo dedico a mi mujer.
te vi tan bella, y ya sin descanso pensé en tu hermosura, cual un sueño recordando tus encantos, unos ojos que iluminan noche oscura y aquellos carnosos y atractivos labios. Tu preciosa cabellera, qué hermosura, y ya siempre, clara luz que me ilumina, una estrella que controla mi cordura, perenne aroma, cual esencia matutina. Día y noche contemplando tu figura, en tan bellas primaveras compartidas, mas sin el amor de tu siempre alma pura, mis sendas prestas serían confundidas. Tus caricias y los besos de pureza siguen siendo para mí la fortaleza, y si a veces me faltara la entereza, por ti daría los pasos de grandeza. Eres fuente inagotable que me colma de placeres, si fatigas las hubiera, al marchar por una vida que ocasiona confusiones de la más infiel manera. Eres bella, amor mío, como la rosa que inamovible en su tallo permanece, y es en el rosal la reina poderosa, que cual diosa ni se agota ni fenece. Lustros de años han pasado sin notarlo, por sentimientos plenamente satisfechos, siempre queriendo cada año coronarlo, y tú, amada, con la magia de los hechos. Cuántas cosas compartidas y vividas, con acierto, sin querer el desacierto, pero siempre nuestras almas bien unidas y gozando con la fe del sentimiento. Y aunque décadas se sumen y existan contrariedades, la fuerza de nuestro amor vencerá todos los males. No se romperán cadenas, ni se secarán los mares, y serán nuestras dos almas llama que jamás se apague. Muchas gracias a todos. Y después, quien está a tu lado nos va a decir algo. ¿No? Pues escuchamos Camino, después de Ana María. Buenas tardes a todos. Os voy a recitar el poema que lleva por título Te buscaba, que próximamente saldrá en mi poemario Luces y sombras verticales. Te buscaba. Caminaba en silencio por la playa del Mazagón. En medio del agitado oleaje, yo, bañada en sollozos, te buscaba. Como caracola mojada, me deslizaba como reina invisible. Por cortinas de espuma buscaba tu piel sedosa, donde se muere el odio. Empezó a lloviznar. Pronto estaré desnuda de deudas y de cicatrices. No debería existir la memoria. Me derrumbo en tu abrazo de agua como estatua de arena. Gracias. Camino de la Fuente nos va a ofrecer una creación musical. Yo voy a interpretar una cosa que escribí para una obra de teatro de la Universidad Soltera de Barcelona. Sí, qué bonito. Después Isabel Morión.
Después de Camilo, Isabel Mación. O Francisco de la Torre, como queráis. Después Francisco de la Torre nos dirás algo, ¿verdad? Francisco de la Torre y Díaz Palacios. Vamos a escuchar. Dos poemas muy breves. La espera. El teléfono se calla. La noche, con sus espectros, mece el amor de otras noches que no precisó palabras. El bolígrafo y el folio se niegan a ser los cómplices en la solitaria estancia de una lira desgarrada. El tiempo gris y el espacio ya no se hablan. El hombre, más bien el poeta, en esas horas apáticas duda rogar al teléfono que se invente una llamada o llore su áspera rabia ante un insomnio muy largo y una madrugada ácida hasta que el radiante alba pueda alumbrar su cálida voz de esperanza. Y este otro. ¿Quién soy yo? Concha de hormigón, bajo ella me oculto. Costra carcelera, en ella me inhumo. Cáscara de zinc, bajo ella sucumbo. Carpa de cristal,
bajo ella vislumbro. Ventalla de piedra, bajo ella me acuno. Corteza de roble, en ella me nutro. Seno en soledad, con ella me arrullo. Guarida del tiempo, en ella me fundo. Cubierta de cieno, en ella me ensucio. Salgo si hay sol, si no, aplastado, continúo anclado. ¿Quién soy yo? Soy un caracol. Isabel Morión. Después de Isabel, Malinka. Buenas tardes, queridos amigos. Es un placer estar aquí de nuevo con todos vosotros, invitada por Soledad. Voy a decir, como estamos en el año de Gloria Fuertes, y efectivamente ayer fue una velada preciosa en la tertulia de Félix, Gloria Fuertes es mucha Gloria Fuertes. Aparte de ser una gran poeta, tenía un gran sentido del humor. Y también era una poeta social, como indica este poema que voy a decir. Se preocupaba mucho de los temas sociales, siempre con una pizca de fina ironía. Aviso. Puede ser un poema absolutamente actual. Está seco, sus ramas sin hojas, su tronco sin ojos, está seco, se mueve sin amor, nada le conmueve. La bolsa y los negocios solo le hacen vibrar, está seco, se cuela en ministerios, administra guardillas, rebaja los jornales. Ah, que su vida es así, que yo lo he visto, está seco. Os advierto, enterrad a ese hombre para siempre. El poema es cortito, está dedicado a la gente que se nos va, a la gente que han formado parte de nuestra vida, que han sido importantes en nuestro sentir, en nuestra forma de vida, que nos han aportado pues cultura, nos han escuchado, nos han aguantado, y entonces se van, ¿no? De repente desaparecen y te queda un vacío tremendo. Entonces yo, un querido amigo, un gran escritor, Mario Soria Jiménez, ha fallecido este año, y a mí me aportó muchísimo y me ha dejado un vacío enorme, ¿no? Entonces le hemos hecho varios poemas dedicados a él en este librito que ha publicado Félix, que Félix es un crack en estos libritos preciosos de poesía y palabra. Este poema se llama Pérdidas. Hay pérdidas ligeras, hay pérdidas amargas, hay pérdidas que apenas son notadas. Hoy me inspira tu pérdida que me ha llegado al alma. No siento amargura, sí un vacío hondo, sí miles de preguntas que no tienen respuestas, sí esta orfandad tan terca que ha vuelto a visitarme, sí un silencio interno que se hace más grande, sí una soledad que me confunde, sí una pena oscura y silenciosa. Hay pérdidas que se quedan para siempre contigo. Vamos, mientras Malinka habla, pues ya. Pacita Tomás, tú has sido cantante, actriz, ¿no querrías salir a decirnos algo? No, bueno, hoy no. ¿Y otro día?
No, ¿Tampoco? lo siento, no. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. nos quedamos con la gana de escucharte, porque quien canta, canta siempre. Yo no cantaba, yo no cantaba. No cantabas. Ah, bailabas. Sí, hablaba que hacía... Es verdad, bailarinas. Rafael León hacía estampas, para baile para los que cantaban. Y hacía estampas pequeñitas como de comedia. Sí. Tenía un papel, como hacían las primeras bailarinas, un papel para aquellas estampas. Hablar sí, hablar sí, con programa y con caracol sí, hablar sí, pero cantar no. Cantar sí, no lo has dicho. No. ¿Bailecito? No puedo, lo siento, pero no puedo, estoy disfrutando. Nos quedamos con la gana de poder... Una salida pobre. Malinka es Cova. No sé si lo digo bien. Exacto. Buenas tardes. La última vez algunos de ustedes querían escuchar cómo suena mi poesía en búlgaro y ahora primero voy a leer un poema. Está de mi último cuarto poemario titulado No quiero. Коледна ідилія. На коледа ще си рисувам. Ще започна с къща, малка и уютна, кацнала на стръмен морски бряг. Ароматни храсти, вплетени в беседка, стълбички надолу, дървен парапет, малка лодка, чакаща гребеца и застинала безбрежна шир. Слънце с усмивка до небцето, зад гърба ми спомени с инжир. Y ahora en español. Idílica Navidad. En Navidad dibujaré. Por una casita empezaré, pequeñita, acogedora, posada en un escarpado acantilado. Arbustos perfumados en una glorieta enredados. Una escalera que baja con baranda de madera. Y una barca pequeñita esperando el remador. Al infinito, calma chicha en la mar. El sol sonriente en su resplandor. A mi espalda los recuerdos, todo un collar. Gracias. A ver, Malinka ha traído todos estos libros, pero es que no hay suficientes para tantos como somos hoy. Bueno, ¿Cómo lo hacemos? La próxima vez más. Ella los regala, lo ha traído para regalarlos. Así que a ver cómo lo hacemos. A tu lado, Malinka, hay... ¿Quién está a tu lado? Que no lo veo en esa misma línea. J.A. ¿No? No nos dices nada. ¿La chica que hay detrás? ¿No? ¿Y al lado es que no se ve desde aquí? ¿Quién es? Ah, no sabes tampoco. Pues Isaac. Isaac. Después Rosa. ¿Y quién hay? ¿A tu lado, Rosa, o cerquita de quién es? Ah, tu hermana. Claro, es que digo dos Rosas, y es que sois iguales. ¿Ella sale a decir algo? Bueno, pues Rosa después. ¿Y otra señora que hay al lado? Vale. Isaac. Buenas noches. Os voy a leer La paz. La paz es dulce palabra viviendo en los corazones y activando las acciones que imagen divina labra. Ella hace se nos abra en personas la amistad, afecto, sinceridad, el verdadero cariño, como en los ojos del niño, la inocencia de bondad. Por la paz
Expresar quiero de seres la unión en tierra, desterrando cruenta guerra que cubre de horror entero. Paz nos demos, con sincero beso de amor fraternal, que ello es lo más especial uniendo al género humano y nos lleva de la mano a un reinado celestial. Sigamos todos unidos, bajo la capa del cielo, en honor del fiel anhelo que existe en nuestros sentidos. Perdonemos, si hay vividos odios, harto pertinaz. Gocemos gloria eficaz, con cánticos de esperanza, que el mundo nos da alabanza, y brindemos por la paz. En la fila de atrás de Rosa, estas dos señoras van a decirnos algo. Sí. ¿Vais a salir? Lucy, pues después de Rosa. Buenas tardes a todos. De mi libro Inquietudes, recuerdo. En la arboleda perdida, con Alberti estoy y contigo, con él entre tempestades, contigo en fuego encendido, y abrazándome el alma, los recuerdos aflorando impolutos van fluyendo en cascada, inundando los surcos del dulzor y nostalgia en su conjunto. ¡Qué bello fue nuestro encuentro! ¡Qué hermoso fue aquel domingo! Tú acariciaste mi pelo. Yo te seguí sin prejuicio, sin temor, sin esconderme de la gente ni el marido. Caminamos por la calle como dos buenos amigos. Tú me hablaste de un teniente, yo te hablé de peregrinos. Tú sonreíste al mirarme, yo proseguí con lo mismo, y asuntos que no conciernes ni quiero exponer distintos. ¡Qué montón de sentimientos! ¡Qué cúmulo de estallidos se agolpan en las entrañas, sin dar paso ni respiro al volcán de las promesas que de palabra nos dimos! Pilar Berbel, después de ¿me dices? Isabel. Isabel. Ah, Isabel Ruiz Albacete, claro, y hemos hablado, he hablado con Juanita Lacalle, que es tu amiga, ¿no? Que está a tu lado. Ah, ya hemos hablado esta tarde. Me ha dicho que tiene 87 años. 86. Que va a cumplir 87. Y está como una flor. Bueno, voy a citar para ustedes, lo que ya lo he hecho en otra ocasión, pero es que ya está la Navidad cerca. Y por eso me voy a repetir. Porque está un poquito. Vamos a ver. ¿Está bien? ¿Así se ve bien? ¿Sí? Les voy a decir Comprando madre, de José Zorrilla. Ay, la madre es una cosa tan pura, tan santa y bella, que los hombres la inventaran, si en el mundo no existiera. Bien lo dice la aventura de un niño que en Nochebuena se va a comprar una madre con la ilusión más ingenua. Ocurrió, yo no sé dónde, y el niño no sé quién era, mas era un huérfano pálido como una espiga de cera. Nota que en todas las casas hay una mujer muy buena que reparte golosinas y a los niños quiere y besa. Y él, lleno de santa envidia
lleno el pecho de tristeza, se va a comprar una madre con la ilusión más ingenua. Y entra en una joyería, donde relumbran las perlas como luceros cosidos en luz de cristal y seda. Joyero, ¿puede venderme una madre que me quiera? Mire que estoy muy solito y esta noche es Nochebuena. Y el joyero se sonríe diciéndole con dureza: vete, necio, que esa joya no la tengo aquí de venta. Y el niño sale llorando. Y nieva, nieva y más nieva. Y a prisa sobre la nieve llega el niño hasta una tienda. En cristales de colores relucen cuadricas perlas las figuras más variadas de turrones y de crema. Y el niñito abre unos ojos como de rasgada estrella y se dice: aquí estará la madre que a mí me quiera. Y pregunta que si venden allí una madre. Y contesta: ¿me he equivocado? No. Me parece que me he equivocado, ¿no? Exacto, eso es muy buena. Y contesta que le darán unos dulces y algo de dinero lleva. Y él, que lleva solo andrajos y hambre de amor en las venas, se marcha y sigue llorando, cada vez con más tristeza. ¿Y cómo le cuesta andar? Si la sangre se le hiela, si sus pies amoratados con sangre la nieve riega, y blanca de blancos copos su dorada cabellera, llega a un templo donde cantan y muchos chiquillos entran. Forrados de ricas pieles y las caras muy risueñas, y se dice: aquí sin duda se vende la madre buena. Y va a entrar, pero el portero, que le ve de tal manera, descalzo y medio desnudo, le dice con voz muy recia: así no se puede entrar, vete de aquí, mala pieza. Y el huerfanito tan bueno, que es un ángel en la tierra, se retira sollozando y, oh Señor, con cuánta pena, calle abajo y calle arriba, con un teatro tropieza, donde solo son los focos, flautas y tambores suenan, y cientos de alegres niños se introducen por las puertas. Y quiere meterse él, y una manaza de piedra le detiene y le retira, y el huerfanito contesta: voy a buscar una madre, déjeme. Y su voz se quiebra, como un farolillo de agua chocando contra una peña. ¡Imbécil!, dice el guardia, vete de aquí, vete, fuera. Y el niño, casi sin duda, sigue y sigue con su idea, y se oye en la noche oscura su voz que repite queda: ¿dónde se vende una madre? Dios mío, ¿por qué me pegan? Madre, madre, ¿dónde estás, madre? Madre, ¿dónde esperas? Y al pasar tras los cristales ve fogatas hechiceras y a niños de rizos de oro que ríen, cantan y cenan, al lado de una mujer que canta, acaricia y besa, y que el barrunta será la madre que tanto anhela. Y pasa la medianoche. Templos y hogares se cierran, y arrebujada en la nieve se queda la Nochebuena. Solo allá en la lejanía ve el niño unas luces trémulas y arrastra así sollozando, casi muerto, va hacia ellas. Aquello es el Campo Santo. Y de pie junto a la puerta dice con voz que parece chasquido de rama seca: ¿me venden aquí una madre? Madre, madre, ¿no contestas? ¿Pero quién va a contestar si aquello es el cementerio? Y rueda sobre la nieve el chiquillo. Y la nieve, que cae lenta, le hilvana con sus capullos una mortaja de seda. Y el huerfanito se muere al pie de las tapias serias donde se pudre su madre. Y muere cara a una estrella, porque piensa que allá arriba tal vez una madre venda, y hacia la estrella y el cielo el alma del niño vuela. Que si él no compró una madre la noche de Nochebuena, la Virgen le compró a él para que en el cielo vea la fiesta de Navidad, teniendo por madre a ella. Ay, la madre es una cosa tan pura, tan santa y bella, que los hombres la inventaran si en el mundo no existiera. Pilar, vamos a escuchar. Buenas tardes a todos. Voy a leer una de Gloria Fuertes, la segunda vez que leo de Gloria Fuertes. La segunda vez aquí, claro. No se te oye. Tiene buena voz.
Yo creo que se oye bien, ¿no? Se me oye. Además voy a gritarlas también. Cabra sola. Dicen que estoy con una cabra. Lo dicen, lo repiten, ya lo creo. Pero soy una cabra muy extraña, que lleva una medalla y 7 cuernos. ¡Cabra! En vez de mala leche, yo doy llanto. ¡Cabra! Por lo más peligroso no paseo. ¡Cabra! Me llevo bien, con alimañas, todas. ¡Cabra! Escribí en los tebeos, sola. Estoy sola, vivo sola. Cabra, sola. Que no quise cabrito, en compañía. Un día me subí a lo más alto del monte. Siempre encuentro un halo de alegría. Y vivo por mi cuenta. Cabra sola. Que yo a ningún rebaño pertenezco. Ah, si sufrir es estar como una cabra, entonces sí, lo soy, no dudar de ello. Pues ahora vamos a escuchar a Andrés, nuestro presidente adjunto. Bueno, yo opino que no se puede caminar mirando hacia atrás porque corremos el riesgo de dar un traspié y hacernos daño. Creo que los humanos tenemos que mirar hacia adelante, hacia la vida que nos queda. Lo pasado ya no tiene arreglo, únicamente si queremos ver aquello que hicimos bien para no repetirlo. Bueno, voy a leer un poema, no he pedido permiso. Después, cuando no tenga remedio, si no me lo dan, pues mala suerte. Sin retorno. Mañana triste y helada, tus vacíos anulan mi alma, noches quebradizas salpicadas de espanto, huérfanos de pasado, ilusiones dormidas en mordazas que tornamos estridentes e invitan al suicidio. Oscuro despertar de ausencia sin retorno, grietas que sangran, tus lágrimas maltratadas, que solos estamos, creyéndonos tan cerca, mentiras e indiferencias acumulamos maltrechas entre barros consumados. ¿Qué disfrutaríamos volviendo a ser lo que fuimos? Repeticiones autómatas de muñecos incapaces por el goteo de años y costumbres aprendidas que sin saberlo nos ahorcan. Gracias. Rafael Sam. Después Primitivo Oliva. Buenas tardes. Yo hoy quiero leer algo dedicado a nuestro amigo recientemente fallecido, Florentino Sánchez Carpio, que como saben ustedes, como sabéis, se marchó desde este recinto, de una tertulia como esta, y salió desde aquí al hospital. Y parece ser que, en fin, tuvo un infarto y al día siguiente falleció. Entonces yo, que estaba a la orilla de él, me pidió una aspirina, no la tenía, vi que se salía, pero vamos, no tuve ni idea de la gravedad que le estaba rondando. Has pasado muy cerca de nosotros en tu carrera diáfana, empapando de luz los corazones, rozando nuestras almas, y has emprendido el vuelo de tu asombro al despuntar el alba. Has partido temprano, Florentino, en busca del confín de otra galaxia, pero nos has legado una aureola de ternura y magia, con resplandores de sabor a cumbres y aromas de tomillo y de plegaria. Esa plegaria de inefable gozo que brindabas a Dios cada mañana en un magnificat de reciedumbres entonado por ti y glorificadas en el dulce silencio de los mares, donde se siente la presencia clara del todo amor
del todo mansedumbre, que de estrofas bellísimas cantabas. Querido trovador de plenitudes, inspirado cantor de cumbres altas, hoy ya descansa tu laúd dormido, como dormida está la alfombra blanca que tejiste con vientos y paisajes para alegrar esta tertulia sana, que engalanaste entre latidos firmes con la dulce sonrisa de tu alma. Y en la plácida arena de tu río reposa anclada tu entrañable barca con semillas de pesca milagrosa prendidas en la red de tu programa, bajo el manto amoroso de la Virgen. Tú has partido obediente hacia la playa del río caudaloso del misterio para entrar en el mar de tu esperanza. Yo quisiera imitarte, haciendo mía la antífona de mística alabanza de ese mensaje de promesas que tu inspirada poesía irradia, pero he muerto contigo, y salmo a salmo enmudecen las cuerdas de mi alma. Después, Lola Palancar, vas a decirnos algo. Y a tu lado, quien está también vais a salir ahora. Delante están ahí quienes están delante de Lola. A ver, pregúntale a este señor, ¿va a salir? ¿No? Y la señora que está en esa fila tampoco. Vale, pues Lola y después tú. Bueno, os voy a leer un poema que he tenido la suerte de que la Unión Nacional de Escritores de España le haya concedido el premio María Fonellosa en Valencia. Primavera en la Carnes. No son árboles, no. Cierto que tienen una parte leñosa e insensible, ártica lasitud de hielo y bruma, que únicamente el sol del optimismo puede llenar de luz ese mal sueño y hacer fluir la vida en su corteza. Dedos, brazos y piernas dormitantes, si al menos el descanso fuera cierto. ¿Dónde el ocio solaz por esa unión de cuerpos al sigilo de una silla que nunca servirá para el reposo, mientras voces de bata azul o verde sopesan un injerto o el trasplante que pueda hacer brotar nuevas raíces? Con qué fuerza una luz cambia la noche, y de los troncos que el invierno apaga hace surgir un aire de sonrisas. Cómo afecto, dulzura y atención nutren el desaliento y riman savia a brotes de ilusión casi marchitos. Hay una primavera más sublime a la que bordan agua y sol tejiendo con clorofila y pétalos la vida sobre cuadrículas del calendario. Es la supervivencia que retoña en los cuerpos mirada y sentidos, aunque estén mutilados y les crezcan filamentos de plomo entre los nervios, y pone la ilusión dentro de ojos que pudieran estar llorando sombra, hilvana mariposas en los brazos, allí donde los pies hicieron piedra, hace vibrar gargantas de jilguero en seres con sus alas de ceniza, siembra polen de sueños en praderas donde crece un verdor que nada agosta, tallo de voluntad con flor de esfuerzo. Así hay plantas y cuerpos que resurgen entre la roca inerte o bajo lava, gritando que vivir se gana a pulso, que teniendo unas gotas de rocío y una luz con 2 vatios de coraje, se puede florecer en plena noche, aunque tengan visillos las estrellas. Monse, ¿te vienes hacia acá y adelantamos? Después de Lola sales tú y aquí tienes un asiento. José Luis Pardo, a continuación de Monse. Buenas tardes. Va a ser muy cortito, ¿eh? Vida.
Luchar, luchar cada día, por vivir un poco más, por sentir esta alegría, este dolor, esta paz y esta enorme agonía de vivir y de luchar. Soy una voz sin sonido, que se debate y que grita. Soy una voz silenciosa, que acude sola a la cita, a su cita con la muerte, a su cita con la vida, a su cita con el dolor y con la eterna alegría de sentir y dar amor. ¿Es otra cosa la vida? Gracias. Vamos a escuchar. Monse, eso es lo que me falta. Hola, buenas tardes. Voy a leer un soneto. Se llama Soneto de Olvido. Que me busquen allá donde el olvido hace del tiempo viejo una quimera. Agotada ya la ilusión primera, me engaño creyendo que aún vivo. Perdida para la vida, obsoleta, viví, me esforcé siempre por ello, descuerada y con el agua al cuello, al fin caducó ya mi papeleta. Si se pudiera calcular el riesgo manejando imprudencias al gusto, bastaría con un pálido esfuerzo para digerir el pozo, el regusto. En lo difícil cabría otro sesgo y lo fatal sería solo un disgusto. José Luis Prado. Buenas tardes. No sé si os ha pasado que uno empieza a escribir una cosa y no sabes cómo vas a acabar, ni el nombre, ni cómo. No sé si eso os ha pasado. Posiblemente con esta canción que estreno, porque yo creo que la acabé antes de ayer, y se llama En el arte de vivir. Canta cuando se enamora del amor y de la vida. Si perdona, se libera, es feliz y sanarán. Si de la hiera hay heridas, uno avanza. Si vive el presente, si canta con alegría, si valora las pequeñas cosas y renueva por amor las ilusiones perdidas. En el arte de vivir canto, lucho y me desvivo por un mundo que se agota y hay que salvar del abismo, que es de todos la labor de vivir comprometidos, de hacer un mundo mejor, por amor, por estar vivos. Aprender en la vida a manejar los equilibrios para que no se derrumbe lo que con lucha y esfuerzo en el tiempo construimos. En el arte de vivir canto, lucho y me desvivo por un mundo
falta y hay que salvar del abismo, que es de todos la labor de vivir comprometidos, de hacer un mundo mejor, por amor, por estar vivo. Y he decidido yo poema de Rafael de León, La voz de la sangre. Fue hacia la tercera luna cuando lo sintió en los centros. Estaba sobre la hierba tumbada mirando al cielo, viendo la tarde morirse sobre sus ojos abiertos, cuando notó en su cintura como un pájaro pequeño que aleteó por lo oscuro de su vientre unos momentos y luego vino a pararse sobre su talle en silencio. Estaba sobre la hierba, tumbada, mirando al cielo. De gozo y asombro, y otro de duda y recelo salieron de su garganta. Las palomas de su pecho se erizaron de blancura, y un temblor de alumbramiento sacudió de sur a norte todo el mapa de su cuerpo e hizo crujir entre sombras las ramas de su esqueleto. En un brinco de gacela se ha levantado del suelo y ha echado a andar lentamente por la vereda de cedros. Iré a ver a la Jacinta, igual que otras hicieron. Ella conoce las hierbas y sabrá darme el remedio. ¿No te da miedo matarme antes de nacer? Qué susto le dio al escuchar esa voz que le salía al encuentro, hundiendo azunas de... cumpliendo su propio aliento. ¿Qué tienes? ¿Quién eres que así me hablas? Ahora, nadie, casi un sueño. Mañana, si tú me dejas, un hombre de cuerpo entero. ¿Y qué voy a hacer, mi niño? Parirme como un almendro en la mitad de la cama, con las entrañas ardiendo. Pero ¿y mi honra? Tu honra la lavaré con mis besos. Las madres después del parto quedan igual que un espejo. Pero me faltan 6 lunas, 6 plenilunios completos frente a los ojos que miran y las bocas de veneno. ¿Y a ti qué te importa nada? Ponte delante del pueblo y escúpeles la belleza de llevar un hijo dentro. Temo a las lenguas cobardes. Y en cambio, ¿no te da miedo ir a buscar una planta de sombra, flor de silencio, para derramar mi vida por el primer sumidero y que no quede del hijo ni una sombra ni un recuerdo? ¡Calla! ¡Calla! No he de callarme. Una perra no haría eso. Me lavaría los ojos hasta que los fuera abriendo. Pondría mi piel suave, lo mismo que el terciopelo, y luego ya, sin saliva, con los dientes en acecho, se tumbaría a mi lado hecho un río dulce y tierno para que yo la dejara hasta sin cal en los huesos. Por Dios, por él yo también te pido que no me dejes sin cielo,
corta sábanas de Holanda, borda pañales de céfiro, aprende nanas azules y planta naranjos nuevos. Y cuando me hayas parido como a un torito pequeño, abre puertas y ventanas para que me vean durmiendo lo mismo que un patriarca en el valle de tu pecho. La voz se apagó en la sangre. La cara de Sacramento parece tallada en piedra de los curas que se ha puesto. Y con sus manos, sin pulso, toca su vientre moreno. ¡Ay, qué monte de alegría! ¡Qué rosal has descubierto! ¡Qué luna bajo la falda! ¡Qué lirio detrás inquieto! Yo te juro, amor, mi niño, por mis vivos y mis muertos, que te he de parir un día sonámbula de contento, aunque me escupan a una todas las lenguas del pueblo. ¡Bravo! Gracias. Pues ahora nuestro amigo del Escorial, que nos dejó y se fue a Benidorm a vivir, y ahora, ¿estás aquí de visita o has vuelto a vivir a Madrid? Bueno, ahora llevo 6 meses en Palencia trabajando de peón de albañil. ¿Y eso? Casero, trabajo casero. De peón de albañil. Sí, porque, bueno, peón de albañil eras policía antes de jubilarte. ¿Cómo? Comisario de policía, eso. Pues vamos a escucharte, ya hace mucho tiempo que no nos visitas. Es un poco de mala idea, porque salir a torear después de la faena con los y bueno, la verdad es que no hay mejor cosa que desaparecer para regresar luego y ver tantas caras nuevas y artes nuevas, muy bonitas. Muy bonitas. Creo que a mí te va realmente la casa. Te felicito a la Casa de Asturias. Yo no sé si sabéis el cobijo que estáis dando a gente realmente muy maja, muy importante. Sí. Y me gustaría felicitar a una persona concreta. Yo comprendo que cuando esto lo hace uno suele herir siempre alguna sensibilidad, pero si puedo hacerlo, me gustaría felicitar a la señora que ha tocado el piano. Yo me levanto escuchando música clásica y me duermo escuchando música clásica. Decía Schopenhauer que si el idioma de los hombres fuera la música, el mundo sería infinitamente mejor. Y lo creo sinceramente. Yo he afirmado, de verdad, el día que me esté muriendo, si hay un alma caritativa que me pone la incompleta de Schubert o la Dayeto de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler, no me Yo te pido, por favor, si es posible, son 2 poémicas cortos, pero es que son un poco el complemento, digamos, de una... Yo tuve la mala suerte de estudiar algo de filosofía y de cuando en cuando hay alguna tarde de estas pintorronas, especialmente en otoño, en el otoño del tiempo y en el otoño de la vida, que le da uno por Este primero se titula Otoño. Hoces de melancolía, la tarde resbala entre cantizales y el agua del río baja cantando, vagabunda de corjales. Bronco rum de abedules, leve son de matorrales, arrullo de tamarindos, lejano parte ansares. Y un silencio negro y hondo allá por la sombría, reverberando momentos de oscura polifonía.
los fresnos de la Fresneda, los olmos de la ribera siembran sombras vacilantes, solitarios verdes antes, hojas muertas volanderas, los chopos de la vereda, esqueletos inquietantes. Cómo se va la corriente río abajo, silbando baja el torrente hacia el filo azul del Tajo. Lengua de plata bruñida deslizándose hacia el puente, a su espaldar colorida y absorta silba mi mente. A hombros del agua, un sueño. A lomos del sueño, un niño. A lomos del niño, yo. Frente a mí, ciego, el abismo. Ese abismo que me lleva río abajo, el mismo abismo, es el mismo abismo que aquí me trajo. El complemento que decía yo es un ritmo completamente distinto a la sombra del árbol de la vida. A la sombra del árbol de la vida, serenamente alerta, contemplaba el paso de las horas, el discurrir del río. Nadie supo decirme dónde estaba el origen del viento, su destino, ni el camino a seguir hasta la meta. Pero sentí su beso a cada instante. Bajo un sol sin piedad, enardecido, el mundo en derredor era un espejo del viaje irreversible de los días. Pensé, nada es igual que ayer, y así será mañana. De pie junto al arroyo, mirando al horizonte, hice por regresar sobre mis pasos. Ay, la senda del ayer era un enigma tapizado por salmos de hojarasca. Y decidí quedarme en la ribera. Tampoco pude allí sentir alivio, ni pude retener allí la vida. Torrentera fatal se deslizaba, impasible y veloz, hacia la mar bravía. Sin embargo, fui feliz aquella tarde. Yo mismo descubrí mi senda hacia el futuro. Miguel Salazar, después Isabel. ¿Estos dos señores que hay delante de Miguel van a decir algo? Sí, usted que está sonriendo. ¿Va a decir algo? Dice que está muy nervioso. ¿Sabe algo? Bueno. Tengo una poesía, pero que la he recitado cuando tenía 13 años y todas las noches la recuerdo. Pues esa es la que no me atrevo. Buenas tardes a todos. ¿Sí o no? No me atrevo. Vale, no se atreve. No se atreve. Pues Isabel, después, y Pilar Mateo. Miguel. Quería decir antes de dar comienzo a este poema que voy a leerles, quería decirles que me hubiera gustado haberlo leído el mes próximo, debido a que las fiestas que se avecinan relacionadas con el nacimiento con la conmemoración del nacimiento de Jesús, pues hubiera venido más certero, pero he decidido leerlo antes porque si no luego ya el mes que viene, creo, el cuarto martes, será un acto dedicado a José Pedro. Sí. Entonces, Bueno, también habrá otra cosa. Bueno, yo de todas Miguel, formas... vamos, no perdamos tiempo, que es tarde. Bien. Le titulo No vengo a pedirte nada. Y dice así: Jesús, el niño divino, el que cada año nace, entre alegres villancicos que el mundo quiere cantarle. Pero yo, ay Jesús mío, yo no deseo cantarte. Yo quisiera hablar contigo, si tú quieres escucharme. Sé que tú eres indulgente y no hablas de abandonarme, teniendo mi alma enfrente con el deseo de hablarte. Sabes que sin ser creyente
Creo en la verdad que arde, en las palabras de un hombre que una vez quiso salvarme. Desde la cruz que un imperio levantó para clavarte con los clavos fariseos que derramaron tu sangre. Pero dime, Nazareno, ¿de qué valió tu suplicio si cada vez somos menos los que tu ejemplo seguimos? ¿De qué valió tu dolor si está vacío el lugar que debieras ocupar junto a nuestro corazón? ¿De qué valió tu martirio si los que hablan del amor hoy nadan en el delirio del pecado y la traición? No vengo a pedirte nada que yo tenga que ganarme con mi cuerpo y con mi alma, con mi sed y con mi hambre. No vengo a pedirte nada, no vengo a pedirle nada al hombre que no ha de darme ni el escudo ni la espada que levantó contra nadie. No deseo pedirle nada que otros necesiten antes, sufriendo con la esperanza de conseguir encontrarte. No puedo pedirle nada a quien quiso iluminarme con la luz de su palabra en mi oscuridad culpable. No ansío pedirle nada que ya me ofreciste antes, cuando nunca te encontraba, porque no supe buscarte. No quiero pedirte nada, más bien quisiera ofrecerte la fe que reconciliara al ateo y al creyente. Hubiera dado mi alma para no tener que verte viviendo para una causa que perdiste para siempre. Hoy no puedo darte nada porque he tenido que verte muriendo con la esperanza de volver desde la muerte. No has vuelto, Jesús del alma, pero si alguna vez vuelves, hazlo sobre nuevas alas, sin cruces que tanto duelen. Solo una cosa te pido, Jesús, responde si puedes. No me digas quién has sido. Dime solo quién no eres. Y Jesús me ha respondido, desde muy dentro de mí, soy el hombre que ha nacido para vivir y morir, buscando la salvación del hombre al que yo creí, de mi paz merecedor, y libre para existir. Una palabra solo. Quiero decir que este poema consta en mi último poemario, Mi última osadía, que así es como se titula. Nada más que eso, para que lo sepan ustedes. Gracias, Miguel. Carmen Timón, después... Carmen, ¿te vienes hacia allí que tengo un asiento? Y adelantamos unos segundos. Y después María Jesús Salinas y Pilar Mateo. Buenas tardes. José María García. Vamos. Contagio. Quisiera darte un beso y contagiarte del mal que tengo dentro. Y quisiera, si no me lo rechazas, que todo este contagio fuera adentro y llegara tan adentro y tan profundo que te invadiera el cuerpo. Un contagio de amor. No quiero inocularte, yo quiero inocularte. Y si tú te contagias, será del mismo mal que yo padezco. Quedaríamos unidos por un mal que por hoy tiene remedio, sirviéndonos a los dos para dar salud al cuerpo y gozar toda la vida sin este grave tormento. Ahora ya puedo decirte, y lo digo sin recelo, lo que se consigue a veces con el embrujo de un beso. Que lejos de dar contagio, cura los males ajenos, difunde dos ilusiones en los mejores recuerdos, al unir dos corazones que unaban un encuentro y a estar diseminados, deambulando en campo abierto. Carmen Timón.
¿Qué tal? ¿Dónde va este tiempo? ¿Dónde va este tiempo enloquecido, fugaz, incierto? Este vivir del hombre, esclavo del odio, la ambición y el asfalto. Oh progreso, oh pensamiento, oh los sentidos cabalgando malagrupa de un tiempo que nos arrastra veloz, un tremendo desconcierto, cual caballo desbocado que va sin rienda ni freno. Ah, quien tuviera el poder de echarle riendas y retenerlo, y pararse a contemplar las noches de luna clara, la estrellada inmensidad de la bóveda celeste, y escuchar la bella y tenue sinfonía que el silencio de la noche nos ofrece, y caminar muy despacio, sin que tenga prisa el tiempo, y pararnos a la orilla del cristalino regacho, donde antaño nos sentamos a fabricar bellos sueños, sentirse libre de horarios, llevar lento y liviano el paso, sintiendo bajo las plantas la mullida alfombra verde de la hierba de los prados, dejar que nos llenen la retina y los sentidos, la serena belleza de los campos, esa serena quietud que nos invita a pensar, que nos invita a soñar, donde pueden volar en libertad el alma y el pensamiento. Ay, quien tuviera el poder de echarle riendas al tiempo. Gracias. De Ovidio Riesco, ¿qué es el amor? Un ansia de tener felicidad, un hacer con las penas alegrías. Por favor, silencio. A ver, empieza. ¿Qué es el amor? Un ansia de tener felicidad, un hacer con las penas alegrías, esperando de ti que me sonrías. Un querer olvidar la soledad, un buscar en tus ojos la verdad, un no tragarse más las agonías, un mantener tus manos en las mías sin que a nadie le importe nuestra edad, unas ganas de amar y ser amado, una sed de nacer en cada beso, un compartir la risa y el dolor que vienen cabalgando en el pasado y con pasión seguir muriendo. Eso, ¿lo has entendido? Es amor. Jesús Toledano, vente para acá. Y Merche, si quieres también. María Jesús. Pilar Mateo. Vamos a escuchar. Buenas tardes. Me lo habréis oído, pero no recuerdo. Si tú te alejas, tus ojos negro azabache, tu pelo oscuro cual noche, me hacen sentir sin dudar que estás presente en mi norte, por cuanto aspiro de lejos rico perfume de flores. Es tu sonrisa de arcángel la que renace cual brote y que cautiva mi ser cuando percibo tus dones, por lo que, si tú te alejas, traspasaré tu horizonte, te buscaré tras la bruma, te seguiré en los albores y abrazaré largamente cuando te encuentre en la noche, y así avivar este fuego de unos sentires que escondes. Y cuando te haya encontrado tras lo frondoso del bosque, te ofreceré un rincón nuevo donde vivamos la noche. Mas, cuando el día despierte y se abran mil resplandores, se abrazarán nuestras almas llenando el aire de voces y nuestros cuerpos desnudos se llenarán de dulzores que colmarán de gran dicha cuando la simiente brote. Por lo que, si tú te alejas, te esperaré sin temores y pintaré un río de oro para que encuentres tu norte
y así juntos recordar lo que te amé aquella noche. Jesús Toledano, ¿vais a hacer juntos? No, pues sí, después. Yo hablo primero. Todos los meses de noviembre, en memoria del gran amigo Mario Picazo, poesía de Carmena. Silencio, por favor. Sordinas en la guitarra que Carmen haya muerto. Silencio los cantaores y los bailadores quietos, que el terremoto del baile hoy tiene sus brazos yertos, cansados de tanto alzarse, queriendo alcanzar el cielo. 19 de noviembre, del noviembre de los muertos, fue embajadora del arte por su casta y por su genio, y porque diciendo el baile como lo dicen los buenos, ella fue reina de España, que es la madre del flamenco. Por eso, cuando su muerte la lloraron los toreros, en tardes de sangre y oro la dedicaron patéticos, lo mejor de su faena y su más bello requiebro, en el brindis de su toro por su duende y su misterio. Y lloraron los poetas, aquellos que con sus versos decían que Carmen era mucho más que movimiento, junco, mimbre, torbellino vilano que agita el viento, aire con gracia gitana, y que sus pies tan pequeños eran martillos de fragua, con la fuerza de un barreno que dijeron siempre España, asombrando al mundo entero, que sus expresivas manos eran palomas en vuelo o míticas golondrinas en busca del Nazareno para arrancar las espinas que el divino rostro hirieron. 19 de noviembre, del noviembre de los muertos, el arte vistió de luto en más chufla y en más serio, y España entera, su España, porque Carmen era eso, Cataluña, Andalucía, Castilla, Levante, el verso en esa abierta piel de toro, cuando baila por flamenco, que ahora dice, calla, que Carmen haya muerto, Gabriela Ortega, deja de decir tus versos, tú rey del cante gitano, lanza tus coplas al viento y a manera de oración ofrece tu canto recio en holocausto por Carmen. Te llevas, Carmen Amaya, el secreto de tu arte, qué penita que te vaya si nadie puede igualarte. En el tablao del cielo habrá una fiesta flamenca, será una quimera, un sueño, la cantará don Antonio, Federico hará los versos, y el gran González Marín dará vida con su acento, a la guitarra Montoya, y para bailar con ellos, allí va Carmen Amaya, abrirle el paso flamenco, que hoy el tablao celestial tiene su cuadro completo y se impacientan los ángeles que harán el son, aplaudiendo. Un momentito. Paco, después de ellos vienes tú. Te vienes hacia acá tú que vas despacio y así no perdemos tiempo. Vamos a escuchar a Merche. Sí, vale, bueno, pues vamos a decir otra de Mario Picazo, una guitarra de luto. Cogí el radio para traer eso que te dijimos y se me fue. Bueno. Y se me ha roto la Guitarra, ¿por qué de luto si tu cuerpo de mujer incitas a que te acaricien? No volverá a suceder. Yo nací predestinada a morir en mi joyel, siendo pieza de museo, porque un mago de Jaén, de linares por más señas y fino tacto a mi piel, se enamoró de mis huesos
y yo me fundí con él, dándole cuanto tenía, para que llegara a ser el concertista más grande que el mundo pudo tener. Le entregué mis sentimientos, el duende lo puso él, por darle le di el embrujo que imprimió en todo mi ser. Con el roce de sus manos yo me sentí enloquecer. ¡Qué arpegios, qué falsetas! A veces llegué a creer que un ángel me acariciaba, y era mi hombre, mi Andrés. Ahora comprendo tu luto, y tu amargura también, mas ante tanto dolor oración debes hacer, rogando a Santa Cecilia le suplique a San José que conciba un gran concierto escrito en hoja clavel de tono rosa morado y olor a limpio vergel. El Dios de la Santa Faz que se venera en Jaén gozará yendo el prodigio de tu virtuoso Andrés. Segovia, que fue su amante y le trató cual mujer, colmándole de los mimos que pudiera merecer, una guitarra de estrellas con cuerdas de plata y miel, para dedos tan sutiles que tocan tan dulce y bien, clavijeros de lucero, y la caja puede ser hecha con alas angélicas y sonidos de placer gratos para los oídos. Que la vara de San José le sirva de batuta al director del Edén, que dirigirá el concierto dedicado solo a él. Virgen la de la cabeza, qué bello palco tenéis. Ya está Cristo a vuestro lado. Dad la orden, si queréis. Silencio, mucho silencio, porque está tocando Andrés, aquel que a esta guitarra enervaba de placer, la que vierte llanto amargo y hoy viste luto por él. Antonio, ¿vas a decir algo? No. Bueno, pues entonces terminamos con Paco. Vamos a escuchar a Paco. Un poquito así. Ahora yo pido, por favor, que nos hemos escuchado todos. Nos vayáis, tenemos que escuchar a nuestro invitado, a Jesús, a Juan Jesús. Camino. Bueno, pues yo voy a decir el romance de Juan Ruiz, claro, la Mechulí, María Serelia. Mechulío. Por la vereda del río que va del cerro a la vega, baja Juan Ruiz Romero Martínez Vargas Heredia, mozo juncal y moreno, y gitano por más seria, su piel de bronce lagarto, con pintas de madreselva y ojeras color salmón, y no como tus ojeras. En su boca aprisionada, dos sonrisas, 6 tristezas, un manojito de dientes y otro manojo de muelas, maxilares y colmillos, el paladar y la lengua, un hueso de albaricoque y 3 huesos de ciruela. Lleva un clavel en los labios, un tallo de hierbabuena, un palillo, un purabal, una hojita de acerera, un tris de pillar papeles y un lápiz de mina negra. Va cantando una canción y se ve cómo se aleja. ¿Cómo quieres que te quiera si hay que ver cómo estás Betis por la culpa del lopera? Echada la copla al viento, con fuerza la boca cierra, porque en boca cerrada sabe Juan que moscas no entran. Monta una yegua morada, color tortilla garena, y lleva una mano en la vida y otra mano en la cadera, en otra mano una flor, en otra la fiambrera, en otra mano un papel, en otra una breva negra, y en la que le queda libre, nadie sabe lo que lleva. El viento pica la mosca pica la yegua pica un buen trote que pica en la carretera, y Juan le pica en las ingles con los picos de la escuela. Tacatá, dicen los cascos con voz de moza morena. Tacatá, repite el eco con sonido de agua nueva. Tacatá, vuelve a sonar los cascos sobre la arena. Y tacatá, repite el eco con acento en la tercera sílaba del consonante de los pasos de la yegua. ¿A dónde va Juan Ruiz Romero
Martínez Vargas Heredia. ¿A dónde va tan impulsivo? ¿Por qué a la yegua espolea? Ay, ¿queréis saber el secreto? Sí. Juan Vargas va hacia la venta, por donde a las 10 en punto le han dicho que pasa ella, y si marcha tan deprisa es porque teme perderla, como le ocurrió otra vez. Y siempre que lo recuerda, ¡ay, cómo lloró aquel día sentadito en la cuneta! Lágrimas de pena verde con escándalo de seda. Pero hoy no le pasa lo de antaño, hoy va Cádiz a su vera, porque antes de las 10 en punto Vargas estará en la venta para en pos de su destino seguir camino con ella, que Vargas no está dispuesto de ningún modo a perderla. ¡Galopa, yegua morada, que ya diviso la venta! De pronto se oye un ruido. Una enorme polvareda color azul vacaciones se aleja en la carretera. Y Juan con sabor amargo, flor de limón en la lengua, exclama lleno de ira mientras a la yegua frena. Detente, yegua morada, tú serás mi compañera, porque esta es la segunda vez que pierdo la camioneta. Estoy viendo a Antonino allí en la última fila. ¿Quieres decir algo? Bueno, pues yo lo diré por ti. Los viernes tienes en el Corte Inglés desenchufados, cantantes y artistas. En el Corte Inglés, séptima planta. Allí tenemos a su director, al fondo. Séptima. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde. Y vamos, por favor, ahora pido que no vayáis, ¿eh? Tenemos que escuchar a Juan Jesús, que él ha escuchado a todos. Juan Jesús Saldaña. Juan Jesús Saldaña nació en Granada en 1961. Llegó a Madrid con 7 años. Estudió EGB, BUT y GO hasta que entró en la Mili y fue allí donde comenzó su andadura poética. En el 81 creó a Juan Pionono, dándole vida como humorista, trabajando en salas de fiestas, cumpleaños, etc., imitando personajes famosos: Gil, Ruiz Mateos, Gracita Morales, Javier Gurruchaga, Chiquito de la Calzada, Gloria Fuertes, Torrente, Alpapuchi, padre de Julio Iglesias, también monólogos. En el 88 organizó la creación de un dúo, Menta y Limón, y durante un tiempo estuvieron actuando por diversos sitios. Trabaja en el Hospital Clínico San Carlos, o sea que si alguno vais allí ya sabéis que está a ver para eso. En el Departamento de Psiquiatría de Terapia con los Enfermos. Sigue creando y estudiando temas interesantes para conseguir historias adecuadas a su trayectoria de poeta con fina ironía andaluza. Un aplauso para Juan Jesús. Pues en primer lugar quería dar las gracias al Centro Asturiano, al presidente adjunto, don Andrés Menéndez, a Soledad Martín, que organiza muy bien estas tertulias, y luego pues a vosotros por estar aquí, y quiero dar las gracias al centro por dejar expresar mi arte y mis poesías. En primer lugar, voy a dar un homenaje a Gloria Fuertes, que ayer fue el aniversario de su fallecimiento. Y entonces he hecho una poesía que se llama Ya ves qué tontería. Y dice así: ya ves qué tontería, me tocó la lotería que me dio mi tía. Ya ves qué tontería, hoy me voy de romería. Ya ves qué tontería, se la dieron con queso al de la frutería. Ya ves qué tontería, no me como un rosco ni de noche ni de día. Ya ves qué tontería, no pego un ojo desde hace días. Bueno, este es uno de mis primeros poemas, que se llama Chica del Barrio, y dice así:
Era la más guapa del barrio La Alegría y más de unos 70 medía la tía. Cuando caminaba temblaban las baldosas y si bailaba era maravillosa. A mí me gustaba un montón y me enamoré de aquel bombón. Es la chica del barrio que yo veo a diario. Es la chica del barrio, me enamoré de ti. Yo me fascinaba con su dulce mirada y la perseguía casi todos los días. Es la chica del barrio que yo veo a diario. Es la chica del barrio, me enamoré de ti. Si alguien la persigue, me entra un gran cabreo, y si es seminarista, pues entonces no veo. Es la chica del barrio que yo veo a diario. Es la chica del barrio, me enamoré de ti. Pues como en el mes que viene ya se aproxima la Navidad, pues yo hice un villancico que se titula Ya viene la Navidad. Y dice así. El niño abrió los ojos en ese humilde pesebre y la Virgen contemplaba esa cara tan alegre. Venid niños al portal a ver al recién nacido, con su cara angelical, fruto del amor divino. Los reyes le adoraron con el corazón en la mano y brillaron las estrellas en esta noche tan bella. En el cielo le cantaron los ángeles al recién nacido. Vamos a tirar cohetes por el niño más querido. Este poema siguiente se titula Conchita y el mar. Conchita es inquieta y coqueta y se quiere relajar. Solo piensa en el mar para descansar. Se acomoda en su tumbona y allí se pasa las horas. Recarga sus energías durante todos los días. Está sonriente y feliz. Ve el anochecer y el amanecer. Y con su libro leyendo, sin preocuparse del tiempo. Conchita y el mar, qué binomio más total. Ven para acá, Tita, para ver a Conchita. Ven para acá, Tita, para ver a Conchita, que mi corazón palpita. Hay que ver Conchita, se ha quedado dormidita. Esta es una poesía que dediqué a la mujer trabajadora. Y dice así. Esta poesía es para ti, tan bella y seductora, que trabajas 1000 horas, ama de casa y sufridora, que se entrega a todas horas. Ya era hora que se reconozca tu labor, tan luchadora, desgarradora, que te pagan menos horas. Nunca han valorado tu trabajo, tu valía y que eres tía. A la mujer trabajadora, tu amiga, compañera, que te ama a ti sin medida y hasta el fin. Es bueno en el calendario un día dedicado a ti. Esperanza Gracia, que no... Esperanza, sí, esa viene ya. Este es va dedicado a las madres, que sin las madres no estaríamos aquí, ninguno. Se titula A mi madre. Madre, sin ti no estaría aquí, me cuidas de pequeñito, grande y mayorcito. Madre siempre pendiente de mí, abnegada, ocupada, trabajando y cocinando, escuchando, opinando, hablando y aconsejando. Callada, sacrificada, nunca me dejas tirado. Madre pendiente de todo, preocupándote por mí. Eres feliz con un guiño y una muestra de cariño. Me atiendes sin prisa, regalándome una sonrisa. Yo tengo la mejor madre y soy muy feliz. Como mi madre eres todo y estoy encantado. No me imagino la vida sin ti. Esta es una chirigota que yo le dediqué a Esperanza Aguirre con el tema de la multa y lo del cajero automático y demás. Y se titula La multa de la señora Aguirre. Y dice así. Ay, Esperancita Aguirre, ay, Esperancita Aguirre, que cogiste el Toyota y se te fue la pelota. Querías sacar del cajero, pues no llevaba monedero. Ay Jesús, aparcaste en el carril bus. Los agentes que te vieron al instante aparecieron. Tú estabas discutiendo y la multa te estaban poniendo. Huiste con el coche acelerando y la mano de la gente tirando. Te fuiste a tu casa y eso sí que tiene guasa. No seas tan inconsciente que se ríe de ti la gente. Ay, Esperancita Aguirre,
Ay, Esperancita Aguirre, que cogiste el Toyota y se te fue la pelota. Esta es otra poesía que hice cuando la Eurocopa del 2012, que es ya bastante antigua. Y dice así: y que Casillas saca de maravilla. Le pasa el balón a Arbeloa, que soba muy bien la bola. Este cede a Piqué, que controla con el pie. Y se la da a Busquets. Combina a Ramos, vamos. Se la centra a Iniesta, rematando con la fiesta. Y con el niño Torres, corre que te corre. Pasando a Fernando Llorente, que va chutando con los dientes. Viva la furia española, este equipo como mola. Vamos a hacer la ola. Este año sí que sí es la copa para ti. Viva la furia española, este equipo como mola. Vamos a hacer la ola. Este año sí que sí es la copa para ti. Este es un poema de amor y dice así: yo muevo el reloj de tu vida y cada latido los minuteros de tu corazón esperando tu llegada ansiosa. Tu cara sonrosada y tímida como una adolescente enamorada se ilumina y sonríe a lo lejos cuando me adivinas. No puedo dejar de contemplar esa escultura tan perfecta y ese pelo rizado, largo y ensortijado. Cuando te acercas noto tu fragancia impregnada y fresca como el rocío de la mañana. Me acerco a tu ser, nos miramos complacientes, cómplices y nos fundimos en un beso apasionado. Esta es una poesía de otro temático más religioso que se titula Semana Santa. Es un canto que le hice ya en la Semana Santa. Ya llega la Semana Santa, tiempo de cuaresma y reflexión. Confesamos nuestros pecados por herir a los hermanos. Cristo agoniza en el Calvario y nosotros pecamos a diario. Intentamos ser mejores para ganar los honores. Hay que ayudar a Dios y seguir sus enseñanzas, ayudar al necesitado, que el Señor está encantado. Actuando con obras y acciones, Jesús nos ayudará en la dificultad y en los sinsabores. Intenta no pecar, es nuestra meta. Haz el bien y no mires a quién. Esta se llama Adoración a Dios. Me gusta la adoración porque rezamos con devoción. El último sábado de mes a las 10 durante un año. De rodillas ante el Santísimo hablamos con el Señor. Todo lo que me preocupa y las buenas acciones. Degustando fe y sabiduría para cada día. El encuentro con mis hermanos que rezan entusiasmados. Las horas pasan volando y a Dios amando. Es para mí una alegría cada vez que llega este día y una gran satisfacción cuando tomo la comunión. A ver, esta se titula Lo visible y lo invisible. Y es es la historia de cuando te gusta la chica y no sabes si te va a decir que sí o que no. Y prefieres estar invisible a veces para no... Y dice así: te quiero tanto que no sé cómo decírtelo, porque soy tan tímido y no sé lo que me vas a responder. Si dices que no, prefiero ser invisible para no sufrir y que nadie me vea. Quiero ser visible, ya que si me dices sí, doy saltos de alegría por la suerte que tengo de estar junto a ti. Está dedicada a mi paisano Federico García Lorca. Federico no se calla, de todo tiene que hablar, y por eso en una cuneta su cuerpo sin vida se lo fueron a encontrar. Federico, Federico, qué pena, tú que hablaste en libertad, pero tus asesinos no querían oírte más. Eras rojo y homosexual, y la sociedad franquista tan cutre y reprimida que acabaron con tu vida. Federico, nos quedan tus escritos tan ricos y tan divinos, de tu arte y sabiduría para cada día. Esta es una poesía que se titula La basura. Yo la compuse cuando estaba de alcaldesa en la Botella y estaba el centro hecho una pena. Y dice así: Madrid está hecho un asco,
mucha basura y porquería, no se puede caminar, la mierda me va a sepultar. Bolsas apiñadas, contenedores quemados, muchos vándalos y desalmados. Hay un tira y afloja en la negociación. Tenemos que buscar una solución. Las calles están llenas de olores y a la alcaldesa le salen los colores. No se puede respirar, la gente se va a intoxicar. Madrid ha perdido prestigio. Critican la suciedad, la falta de limpieza y a la alcaldesa por su poca delicadeza. Juan Jesús, las 4 elígelas. A ver, esta se titula Trapicheos en el canal. Y esto habla del Nachete, de Ignacio González. Y dice así: ¿dónde está la pasta, Nachete, que te llevaste del canal? Implicaste a la Aguirre y se tuvo que largar. Hablaron con el ministro para intentarse salvar. Te han tincado, majete. ¿Y ahora dónde te metes? A dormir al trullo capullo y bien sujeto a los picoletos. ¿Dónde está la pasta, Nachete, que te llevaste del canal? La mandaste a Brasil para que no te pudieran pillar. A dormir a Chirona, este sitio como mola. A devolver la pasta donde esté tiroplasta. Este se titula El grano de Carlos. Y dice así: este es un médico que le salió una fístula y estaba todo el día dando la paliza, entonces yo le saqué esta copla. Dice: mi amigo Carlos, que es pediatra, está todo el día dando la lata. Le ha salido un granito que supura muy cabrito. Lleva 2 semanas currando y el granito le está matando. Carlos no puede dormir, ya no quiere vivir. A todos le cuenta el problema, nadie quiere hablar del tema. El grano es chiquito y él se pone pesadito. El grano sigue sangrando, ya me estoy mosqueando. Tengo la solución, buscaré una operación. Carlos, Carlos, quítate el grano, que te lo dice tu hermano. Carlos, Carlos, quítate el grano, que su cura es muy marrano. Carlos, Carlos, quítate el grano, que te lo dice tu hermano. Carlos, Carlos, quítate el grano, que su cura es muy marrano. Esta se titula Sin curro y dice así: estoy en el paro sin trabajar, me han echado de currar, ya no tengo colocación, me como el coco en mi habitación, si no tengo cotización me queda una mierda de jubilación, mis ahorros se van acabando y el trabajo no va llegando, a una madurita me ligaré y a vivir de ella que está muy bien, estoy en el paro sin trabajar, me han echado de currar. Puse en psiquiatría y es una sevillana y dice así, la primera estrofa dice: estoy en psiquiatría todos los días con los enfermos y su patología, en el turno de la tarde en psiquiatría, sáquenme de aquí, se quede mi tía, pónganle la inyección en un ratito, que el enfermo la lía en un momentito, date prisa enfermero, pínchale por favor, antes que la líe este mamón. Tenía que hacer la presentación de cómico. Ya, bueno. Poeta cómico. Claro. Poeta cómico. Esas... Sí. Tal famoso, alguien que para terminar. Franco. ¿Qué? Franco. Esta es una locución de Franco, desde el más allá, ¿no? Y diría así: españoles, soy Francisco Franco Bahamonde, España está hecha un caos, Puigdemont se ha rebelado en Cataluña y se ha perdido por ahí a Bélgica. El Real Madrid va fatal, no gana ni una liga desde que yo me he muerto. Ya no sabemos qué hacer y Mariano nos da con la tecla: ¡viva España! ¡Arriba España!
Bueno, el año que viene pues ya publicaré un libro y ya os avisaré. Gracias, Juan Jesús, nos hemos reído un rato contigo y a todos, y gracias otra vez. A todos vosotros os convoco para el mes que viene, el día 26, es al día siguiente de Navidad, que tendremos música de piano con el hijo de José Pedro Iglesias Palomar. Pondremos un vídeo de José Pedro actuando y le haremos un homenaje. Hasta ese día, pero paséis bien.